Shalom a todos. En este vídeo vamos a continuar con nuestra serie de historias sobre la literatura judía, historias clásicas que hoy son conocidas mundialmente, y vamos a contar acerca de la tierra de Canaán y las 7 naciones cananeas. A este respecto encontramos este relato que aparece recogido, una serie de instrucciones que aparecen primeramente en el libro de Deuteronomio, también en el libro de Yoshua, el libro de Josué, y nos narran los acontecimientos de la nación de Israel, cómo conquistó estos territorios y las instrucciones exactas que Dios le dio a la nación de Israel por medio de Yoshua. Y encontramos una serie de relatos que realmente pueden ser impactantes hoy día para muchos que leen estas historias. Y lo interesante también es que cuando la nación de Israel no hacía como Dios había mandado y actuaba lógicamente de otra manera, encontramos relatos donde de forma clara Dios escarmienta muy bien a la nación, criticando los errores del pueblo, criticando los errores que ha cometido, los castigos que han recibido y los que van a recibir por la nación desobedecer las ordenanzas de Hashem, y habla acerca de los líderes y diferentes miembros de la nación que señalaron estas faltas y mostraron los errores de la nación. O sea que si hay un lenguaje que encontramos en los textos del pueblo de Israel, no es adulería, ni palabras salameras, ni todo el tiempo encubriendo las faltas. No, la nación de Israel, si algo que tiene el judío es que es sincero en ese sentido, que señala los mismos errores que uno ha cometido y deja por escrito esos textos hasta estos mismos días. Lo interesante, o a diferencia quizás de otras religiones, por ejemplo, que siempre ocultan o no revelan los errores que cometen sus líderes. Para ellos sus líderes son siempre perfectos, que no cometen errores. Ninguno de los siervos o de los fieles al parecer tiene ninguna falta, y ninguno de estos errores los escriben en sus libros ni los dejan por escrito, y todo parece perfecto. A diferencia de la nación de Israel, que con sinceridad se autocritica y mejora lo que tiene que mejorar. Lo lamentable entonces de esto es que estos mismos escritos que hemos dejado por escrito lo han utilizado después otras religiones que se han fundado tomando nuestros libros y nuestras tradiciones. Se han creado otras religiones y entonces han usado nuestros mismos libros para atacarnos, para ofendernos, para perseguir al pueblo judío, para hablar, mira estos judíos cómo se comportan, mira cómo Dios los castiga, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no se encuentra nada en los libros de estas personas o de estos grupos criticándose a ellos mismos. Pero como la nación de Israel sí, siempre, desde la antigüedad hasta este día, un judío siempre está, como dicen, discutiendo con otro judío, y además es algo bueno. Se ve como una acción positiva que haya un debate continuo de judío a judío, porque el que debate y debate siempre está, como dicen, buscando la manera de mejorar. El que encubre las cosas, eso no es una mentalidad de Israel. La mentalidad de Israel es señalar el error y seguir adelante. Pero lamentablemente esos textos han sido utilizados por otras personas para perseguirnos, para dar muerte a los judíos, para convertir a la nación de Israel. Todos los problemas del mundo se lo echan a los judíos, etcétera, etcétera. Y a este respecto encontramos, por ejemplo, ciertas instrucciones claras de Hashem a la nación, como cuando van a conquistar estas 7 naciones cananeas. Y puede parecer muy duro quizás cuando alguien lee hoy estos textos y citando, por ejemplo, la instrucción que Hashem le da al pueblo en Deuteronomio capítulo 20, versículos 17 y 18. Cito textualmente, donde Dios dice, hablando a Yoshua y al pueblo, a lo que tienen que hacer a las naciones de los cananeos, dice, tienen que destruirlos a ellos como el Señor tu Dios te ha mandado. Dice, porque si les dejas con vida, dice, puede ser que tú hagas las cosas abominables que ellos hagan y vayas tras de sus dioses y hagas las cosas que ellos han hecho por sus dioses, y que seas culpable delante del Señor tu Dios. O sea, delante de Hashem. Si la instrucción es clara, tenían que aniquilar completamente estas naciones. Y cuando alguien lee esos textos y dice, wow, pero qué violencia. Hay que comprender una cosa. Esto no es porque esté escrito aquí, es que era lo que hacía solamente la nación de Israel. Estamos hablando que esto pasó hace más de casi 3000 años. Y a este respecto, hay que mencionar que así es como las naciones iban a la guerra. No solamente Israel. Todos
todas las naciones de la antigüedad, cuando iban a la guerra, eso era o me matas tú o te mato yo. Así era en la antigüedad. Y encontramos que así mismo hicieron las naciones cananeas, que eran hostiles a Israel, que cuando atacaban a Israel era para eliminar a Israel completamente. Por tanto, Israel tenía en muchos casos que atacar de vuelta y tenía que actuar de la misma manera. Porque de otra forma el dilema continuaría constantemente y víctima de ataques. Y tenemos casos de cómo la nación no cumplió con esta instrucción de Dios, no se eliminaron a todas las naciones y dejaron algunos filisteos aquí, dejaron algunos grupos allá. Y vamos a tener que aún durante la época del rey David, durante la época del rey Salomón, todavía va a haber grupos de esta gente que se dejaron con vida desde la época de Josué, que andan atacando a Israel, que andan incitando a Israel contra naciones poderosas como los asirios, que andan incitando contra Israel con los babilonios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo por no haber cumplido con esta orden completamente. Entonces ya mencioné que en la antigüedad era así. En la antigüedad, incluso si vamos muchísimo tiempo antes de todo esto, cuando las personas, normalmente los grupos nómadas, quizás iban viajando de lugar en lugar buscando alimento y buscando agua, eso era causa de matanza y de muerte. Cuando una tribu iba y encontraba un pozo con agua y venía una tribu rival, imagínense en esta zona del Medio Oriente, todo el mundo sabía inmediatamente que había guerra. Y esto era a quien se eliminaba completamente, porque el agua era la fuente de la vida, familias, ganado, etcétera, etcétera. Y lo mismo con los alimentos. Y así era todas estas naciones del Medio Oriente y de todo el mundo en general. Se eliminaban unos a otros. Tenemos los récords, por ejemplo, las cartas de Amarna en Egipto. Cómo los egipcios incluso tenían problemas con las naciones de Canaán. Hay estas famosas cartas de Amarna, donde los ministros describen al faraón como los amorreos son realmente enemigos y hablan al faraón para exterminarlos porque le causan muchos problemas. En la antigüedad los ejércitos luchaban así. Esto era batallas realmente terribles. Ahora, si nosotros hoy día, desde esta época moderna, juzgamos y decimos, wow, pero qué violencia, no puede ser, como esta actitud. Los filósofos y los estudiosos del tema también, temas religiosos, han argumentado que si nosotros hoy día nos asombramos de esos relatos del Tanaj, lo que llaman la Biblia, si nosotros nos asombramos de eso y tenemos otra forma de ver, otras formas de ética moral, no es precisamente al desarrollo del mundo, sino más bien gracias a la misma Torah, gracias al mismo Tanaj, gracias a la misma Biblia, que hemos aprendido a cultivar valores. ¿Por qué? Porque más tarde tenemos instrucciones en la Torá de cómo estos mandamientos, como de amar al prójimo como a ti mismo, de hacer el bien al prójimo, de no odiar a tu enemigo, de no odiar a tu hermano, etcétera, etcétera. Una serie de instrucciones de cuidar de las viudas, de los huérfanos, etcétera. Son valores que vienen de la ética judía y son los valores que han influido al mundo entero. Porque si la mayoría del mundo hoy es monoteísta, es debido al judaísmo. De ahí los cristianos toman su base completamente en los textos de la religión judía, y el Islam toma los textos completamente del judaísmo y del cristianismo, y de ahí otras religiones monoteístas que han salido como ramas del cristianismo o ramas del Islam, por ejemplo los Sikhs y otra serie de grupos que son también monoteístas. Toda la ética viene directamente hasta el Tanaj, hasta lo que llaman la Biblia. Por tanto, si hoy día tenemos un código de ética elevado, es precisamente gracias a las enseñanzas morales, las enseñanzas de vida y de conducta de la Torá. Pero eso no quita, otra vez que ya mencioné, que hay pasajes que parecen un poco fuertes, pero ya hemos explicado que en un contexto histórico, así es como eran todas las naciones de la antigüedad. Y esto lo pueden verificar cualquiera que lee cualquier libro de historia, incluso en muchas películas que tratan temas relacionados, se puede observar esto de cómo lo que ya describí. Las tribus en la antigüedad luchaban por agua, luchaban por pozos, luchaban por arroyos, luchaban por alimentos, y esto era la supervivencia de un grupo. Por tanto, o sobrevivía uno o moría otro, y así era en la antigüedad. Y el pueblo de Israel ha sido tan autocrítico que no ha ocultado nunca estas cosas. Ha dejado esto escrito en la Torá, tanto los errores de la nación de Israel como los errores de los líderes, como cuando Moshe Rabeno cometió un pecado y errores por lo que Hashem le castigó y pagó con la vida, no entró a la tierra prometida. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, grandes profetas, imagínense, fueron castigados.
Y como esos cientos de errores que tanto el pueblo como sus líderes cometieron, hemos dejado por plasmado escrito esos textos de forma autocrítica. Y ya mencioné que de forma lamentable después los demás grupos o religiones que se han formado como base saliendo del judaísmo, tomando las enseñanzas de los textos del Tanaj, etc., han utilizado esos mismos textos para atacar entonces a Israel, para criticar a Israel, para perseguir a los judíos, para aniquilar a los judíos, cuando sin embargo ninguna de estas personas o demás se señalan a sí mismos los errores. En cambio, Am Israel siempre tiene esta actitud autocrítica al respecto. Y realmente, cuando uno lee estos textos, parece un poco fuerte estas historias del libro de Yoshua, por ejemplo, pero ya hemos explicado al respecto que en ocasiones para protección tanto de la nación como suya, a veces no queda otra opción. Por ejemplo, todo el mundo sabe que una guerra siempre no trae nada bueno, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes estaban conquistando territorios de Europa y acabando y masacrando judíos y también no judíos, miles y millones de gente que murieron, y realmente una amenaza tan grande, los ejércitos de la coalición en contra de Alemania, Japón e Italia no lo pensaron dos veces para ir bombardear a Alemania y matar a miles de alemanes, ni bombardear a Japón y matar a miles de japoneses con las bombas atómicas, ni bombardear, por ejemplo, a Italia, etcétera, etcétera. Entonces, no se justifica la acción, pero en ocasiones no queda otra alternativa. De la misma manera en la antigüedad, para detener a un mal mayor, especialmente como Hashem le advirtió a la nación de Israel, contra imitar a las naciones de Canaán, que sacrificaban a sus hijos, que adoraban este tipo de acciones y conductas que Dios desaprobaba. Hashem le dijo, tienes que eliminarlos. La nación no lo hizo y efectivamente, ¿qué pasó? Que muchas veces Israel cayó en diferentes ocasiones en sacrificios de niños, idolatría, y allá venía Hashem a castigar al pueblo, la nación hacía teshuvá y caía en lo mismo y así, porque nunca cumplió con esta ordenanza de acabar completamente de estos grupos. Históricamente se enseña de que en aquella época el monoteísmo también no era un grupo pequeño, por lo tanto rodeado de otras religiones y grupos paganos, eran realmente enfrentamientos religiosos. Por tanto, si el monoteísmo quería sobrevivir, tenía que realmente actuar en muchos casos de manera contundente para poder mantener la existencia. De lo contrario, hoy día la mayoría del mundo no fuera monoteísta, no hubiera en este mundo ni judaísmo, ni cristianismo, ni islam, ni ninguno de los demás grupos monoteístas, porque si Israel no hubiera actuado en cierto sentido de acuerdo a la enseñanza o la instrucción de la Torá, no hubiera habido estas cosas. Y también es lógico, otra vez, como ya mencioné, desde un punto de vista histórico, estos son grupos y naciones que intentaban sobrevivir, que intentaban de establecerse por tierra, los nómadas, y luego sociedades de pastores. Los pastores, la tierra es importante, la agricultura, el terreno. Sin mencionar otra vez que esta zona del Levante, donde está hoy día Israel, Jordania, Siria, etc., se conoce como la zona del Levante, y fue donde primeramente se comenzó la producción de alimentos en la historia de la humanidad. Allí comenzó. Esto lo menciono porque lo estudié en una clase de antropología y me pareció interesante incluirlo en este vídeo. Y fue donde primero encontramos la producción de cereales, etcétera, etcétera. Y otra vez es significativo, por tanto, estos terrenos, territorio, tierra es importante. Y la gente iba a la guerra por la tierra antes. Y hoy también. Hasta aquí este pequeño vídeo, espero que haya sido interesante. Besat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más de estas historias interesantes sobre los orígenes de la nación de Israel. Gracias por la atención, shalom y bendiciones para todos.